Listo, arranque a ver, a presentar. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Sí, Bueno, entonces buenas noches. Mi nombre es Santiago Díaz Pinillos, residente en primer año de neurocirugía de la Universidad Nacional. Y la charla de hoy es acerca del enfoque del dolor lumbar y un apartado técnico acerca de los bloqueos a la columna lumbar. Es un tema extenso, pero ahondaré sumeramente en algunos puntos para hacer la charla más o menos más rápida. Pero para iniciar, quisiera presentar estos dos casos. El de la izquierda es un deportista muy famoso, un atleta, probablemente el atleta de los 100 metros más famoso de la historia, Usain Bolt. Es un paciente que tiene un diagnóstico de una escoliosis lumbar y que ha presentado dolor lumbar crónico en toda su carrera. Y a pesar de su gran condición física y de sus diferentes ayudas médicas, ha presentado un dolor lumbar que en muchas ocasiones lo llevó a suspender carreras, a incapacitarse. El segundo caso es una artista muy famosa, Lady Gaga, que es una artista americana, que sufre de dolor crónico, una fibromialgia diagnosticada, pero con un dolor lumbar bastante importante y que la ha llevado también a pasar dificultades, cancelaciones de eventos. Entonces, esto lo traigo porque el dolor lumbar es una problemática que afecta a todos los estratos, a una gran cantidad de población, tanto así que la prevalencia a lo largo de la vida pues llegar a ser hasta el 90% en la población mundial. Eso nos dice que hay aproximadamente 619 millones de personas a nivel mundial tienen dolor lumbar crónico, que es alrededor del 10% de la población mundial. También es importante saber que es la segunda causa de consulta médica en los servicios de urgencias en Estados Unidos, solo después del resfriado común, lo cual nos deja dar su gran magnitud. Se tienen cortes de hasta 15.4% de incidencia anual de un primer episodio de dolor lumbar y hasta 36% de cualquier episodio de dolor lumbar, sabiendo que hasta el 90% de los casos se van a recuperar a las 12 semanas, por lo cual la naturaleza de la enfermedad sugiere benigna la resolución es en una gran cantidad de los casos, pero es el 10% de los pacientes que desarrollan lumbalgia crónica que generan un gasto y una relevancia en el contexto no solamente de los servicios de salud, sino de las sociedades. Es importante también decir que hasta el 24 al 80% de los casos va a presentar recurrencia de los episodios de dolor lumbar, generando una problemática que va a ser atendida no solamente en una, sino en varias ocasiones por el médico de consulta primaria o por el neurocirujano en nuestro caso. Es importante aquí recordar la definición de la temporalidad del dolor lumbar, siendo el dolor lumbar agudo en el primer mes, las primeras 4 semanas, los primeros 3 meses, o sea, las primeras 12 semanas subagudo y ya después crónico. ¿Qué datos tiene Colombia? Si bien las enfermedades no están bien estadificadas, o bueno, más que estadificadas demográficamente, no se tienen los datos en las poblaciones con bajos recursos, como nuestro país, medianos recursos. Este estudio, que es a partir de una cohorte de pacientes que lleva a cabo la Sociedad de Reumatología Colombiana a partir de una estrategia mundial llamada COPCORT, lo que hacen es eh, coger una muestra de las principales ciudades del país de forma proporcional. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta cogen aproximadamente 11 millones de personas o recogen en esta muestra y indagan por síntomas de enfermedades reumatológicas o de las enfermedades propiamente dichas. ¿Qué nos atañe? Que según la proyección que hay en esta estrategia, hasta 916.000 personas en Colombia tienen lumbalgia mecánica y hasta 123.000 lumbalgia crónica inflamatoria secundaria, enfermedades inflamatorias reumatológicas, lo cual es aproximadamente un 10 a 5% de la población, lo cual es consistente con los datos mundiales. Pero no solamente es una enfermedad que es muy recurrente, sino también es una enfermedad que tiene una gran carga para las sociedades. La incapacidad laboral siendo la más importante. Si un paciente tiene 6 meses de incapacidad laboral, se dice que hasta el 50 tiene un porcentaje o las posibilidades de que vuelva solamente son del 50%,
Cuando lleva más de un año incapacitado, solo el 25%, y más de 2 años las posibilidades se vuelven casi nulas, lo cual se traduce en costos muy importantes. Los costos directos, que son los costos de atención, tratamiento, diagnóstico, en Estados Unidos ascienden a 55.000 millones de dólares anuales, y los costos indirectos asociados a la pérdida de capacidad económica de las familias, la pérdida de pago de impuestos, entre otras, ascienden hasta 90.000 millones de dólares anuales, lo cual es un gran costo. Se dice que un paciente con dolor lumbar crónico consume hasta el doble de recursos que un paciente de la población general. Y en Colombia tenemos un estudio realizado en Cali a principios de los 2000, ¿no?, que encuesta a 402 pacientes afiliados a una EPS entre el 2008 y el 2011, todos adultos con empleo, y se dieron cuenta que consumen 100 millones de pesos estos 402 pacientes solamente en costos directos, lo cual es un paciente muy costoso para el sistema de salud. Pero como han podido ver, pues ha hablado la lumbalgia como un síntoma. La lumbalgia realmente es el dolor de espalda baja, y es un síntoma que se asocia a múltiples etiologías. Y lo importante es encontrar la etiología para poder hacer una intervención adecuada y una intervención adecuada mediante un diagnóstico precoz, y así evitar la incapacidad y la cronificación de la enfermedad. Por tanto, la lumbalgia está contemplada dentro de los códigos del CIE-10, que son los diagnósticos en forma internacional, en varios códigos, hasta más de 60 códigos. Ahí traje algunos. Pero lo importante es decir que hay que encontrar la etiología, pero antes de encontrar la etiología hay que saber que hay varios factores de riesgo para presentar esta sintomatología. Los primeros que se tuvieron en cuenta son los ocupacionales, pensando que eran los más relevantes: pacientes con cargas axiales y movimientos repetitivos crónicamente generaban mayor preocupación de generar dolor lumbar crónico. Sin embargo, estudios más recientes han dado cuenta que, a pesar de que hay poblaciones en mayor riesgo, como por ejemplo las enfermeras, los bomberos, también los constructores o los pacientes que se dedican a la agricultura o que generan movimientos de vibración o de cargas axiales bastante grandes, no es un factor de riesgo directo, o no todos los pacientes que tengan esos empleos van a tener dolor lumbar crónico. Luego indagaron aspectos acerca de la morfología: pacientes con vértebras transicionales, pacientes con enfermedades reumatológicas que cambian la morfología de la columna, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, pacientes con trastornos congénitos de la columna que generan diferencias morfológicas como la espondilolistesis congénita. Sin embargo, no todos los pacientes con estas diferencias morfológicas van a tener dolor lumbar. Entonces siguieron indagando, y hoy en día se dice que de los factores más importantes son los biológicos, siendo importante la percepción del dolor de los pacientes. Si bien se sabe que el dolor es una característica propia, o que el dolor solamente puede ser eh, caracterizado por el mismo paciente que lo está sintiendo, la percepción del dolor cambia también de forma personal, dependiendo de la genética y la epigenética de cada paciente. Entonces, hay pacientes más propensos a tener mayor o sentir mayor dolor, y también centralizar el dolor de una forma más precoz, lo cual va a generar mayor probabilidad de tener dolor lumbar crónico. Los factores psicológicos en pacientes que tienen una pésima eh, idea de su enfermedad, que no creen que se van a recuperar, tienen peor pronóstico. Pacientes con diagnósticos psiquiátricos como depresión, trastornos del espectro de la ansiedad, también tienen peor pronóstico. Pacientes con un estilo de vida sedentario, que tengan sobrepeso o obesidad, también tienen un peor pronóstico. Y se caracterizó la población con mayor incidencia de dolor lumbar, que son las mujeres de entre 40 y 80 años, siendo las más propensas a partir de los 55 años. Entre los factores positivos o factores protectores es el retorno temprano del trabajo después de un episodio de dolor lumbar. Entre más temprano retorna al trabajo, mayor probabilidad de no tener dolor lumbar crónico. El reposo relativo, siendo no un reposo total en cama, también es un factor protector. Y algunos factores geográficos, por ejemplo, las poblaciones negras y las poblaciones asiáticas tienen menor prevalencia de dolor lumbar crónico que los pacientes de raza blanca. Entonces, esto nos lleva a pensar que las etiologías del dolor lumbar son varias. No todos los pacientes van a tener un dolor lumbar asociado o que salga de la espalda baja. Este estudio, que se realizó en el 2009, encuestó
pacientes de una corte, y se dio cuenta que hasta el 25% de los pacientes pueden tener una contribución significativa de la articulación sacroiliaca y la articulación de la cadera. Y hasta un 10% de los pacientes no van a tener un diagnóstico etiológico específico después de realizar un abordaje adecuado del dolor lumbar, lo cual nos lleva a pensar que hay muchas causas, entre ellas algunas relacionadas con la columna, como por ejemplo pacientes con artropatía, pacientes con espondilolistesis, pacientes con estrechamiento por diferentes etiologías, pacientes con trauma, con infecciones en la columna, espondilodicitis, pacientes con enfermedades reumatológicas como la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, tumores primarios de la columna o tumores secundarios, pero también enfermedades extra que no son relacionadas con la espalda baja, como por ejemplo las pacientes embarazadas, el embarazo ectópico, la endometriosis, los cálculos renales, la enfermedad de células falciformes, la osteoporosis, entre otras, van a generar dolor lumbar, y es importante, por tanto, tener en cuenta que hay que hacer un abordaje de todo el paciente, de todos sus sistemas. Si bien no es la única, pero la degeneración es una causa muy importante de dolor lumbar, y más en una población que va hacia el envejecimiento, como la de hoy en día en la mayoría de países a nivel mundial. Y la degeneración es un proceso natural, sin embargo, va a generar diferentes procesos dolorosos. En principio, la misma degeneración, la artrosis facetaria, el uso de esta articulación en procesos inflamatorios agudos va a generar dolor lumbar, tanto agudo como crónico, y cuando la degeneración cesa y ya está artroesada la columna a una edad bien avanzada, empiezan los problemas por la estenosis de los elementos neurales. Entonces la degeneración va a ser un problema a lo largo de toda la vida, la edad adulta y la vejez. Sin embargo, esta generación no es consistente o no se da igual en todos los pacientes. Por ejemplo, vemos a la izquierda un paciente de 84 años con una deshidratación discal producto de una degeneración que probablemente sea normal o esperada para su edad, pero un paciente de 22 años a la derecha con una deshidratación muy marcada, con una degeneración de los platillos intervertebrales también bien marcada, lo cual nos dice que la degeneración es inadvertida y no es un proceso lineal ni esperable, con una historia natural esperable en todos los pacientes. Por eso hay que estar muy alertas y abordar los pacientes de forma precoz, sin, digamos, ninguna, o sea, sin esperar de que a una edad mayor o menor tengan cierta sintomatología o que se la estén inventando en esa edad. Y también es importante decir que la evaluación psicológica y los factores relacionados con la psicología son muy importantes para el pronóstico del dolor lumbar, y es una pena que no tenemos una estrategia como neurocirujanos y como médicos para saber qué tan importante es este factor en los pacientes. Este estudio evaluó pacientes que fueron llevados a fusión lumbar mediante procedimientos quirúrgicos. Se dieron cuenta que los pacientes que tenían una evaluación psicosomática eh, que era patológica tenían menor probabilidad de generar pérdida o ya no tener dolor lumbar después de la cirugía. Entonces, todo esto nos lleva a pensar cuáles son los pacientes que requerirán los estudios y los tratamientos por un neurocirujano, porque si esta patología es tan común, si tiene un curso benigno, ¿será que todos necesitan? Y la respuesta es no. Pero es importante saber cuáles sí o sí los van a necesitar. Entonces podemos tener 4 pacientes que tengan un dolor lumbar leve o moderado, sin otra sintomatología, y que estos 4 pacientes sean estos. Por ejemplo, el de aquí a la izquierda, no sé si vean mi cursor, el primero de la izquierda que tiene una infección espinal, o el segundo que tiene una fractura por acuñamiento, o el tercero que tiene un tumor medular, o el cuarto que tiene una espondilolistesis, una degeneración marcada, cambios tipo MODIC, y los 4 tienen la misma sintomatología, pero probablemente los 4 necesitarán un abordaje precoz, un tratamiento por el especialista. Entonces, esto nos lleva a una estrategia diseñada, traída de la estrategia militar de la bandera roja, diciendo que hay un peligro y que hay que evaluar a los pacientes de forma precoz. Y estos signos o banderas rojas son a partir de lo que les dije: infección, pacientes con patologías que los puede llevar a tener un déficit neurológico, pacientes con antecedentes de traumatismo, pacientes con sospecha de un tumor, de un cáncer. Y todos esos pacientes que tengan esta sintomatología que les presento en este cuadro deben ser abordados de forma precoz y por un especialista.
Entonces, la primera abordaje que fue dado fue por las banderas rojas, pero se fueron diseñando otras. Las segundas que se adoptaron fueron las banderas amarillas, que nos hablan de factores psicosociales que van a tener un factor de riesgo para o una predisposición para que no se recuperen los pacientes con síntomas de dolor lumbar, pacientes con depresión, hipocondríacos. Tienen banderas amarillas del dolor lumbar y van a ser más difícil tratamiento y tienen que tener un abordaje multidisciplinario por psicología, trabajo social para obtener mejores resultados. Luego se diseñaron las banderas azules y negras asociadas al trabajo. Es una bandera relacionada con la compensación laboral, la azul, que también predispone a tener un cuadro más larvado y más difícil de tratar, y las banderas negras que hablan de una ganancia secundaria. Esta puede ser relacionada con el trabajo, por ejemplo, miedo de que lo despidan o tener eh, un objetivo de hacer una pensión temprana, pero también puede ser una ganancia secundaria relacionada con lo psicosocial. Entonces, todas esas banderas se diseñaron para hacer un abordaje, pero en general lo más importante es que el abordaje debe ser para hacer un diagnóstico basado en una evaluación clínica cuidadosa, hacer una evaluación clínica con una precisión muy alta para poder solicitar las imágenes y para clínicos adecuados, y al final tener un tratamiento que sea verdaderamente eficaz y guiado y con la etiología clara para el paciente, y eso va a generar mejores resultados. Entonces, todos los pacientes deben tener una anamnesis adecuada, hay que indagar por el dolor, su aparición, su localización, su irradiación, cuáles son las características del dolor, evaluar su intensidad y mirar qué lo aumenta y qué lo mejora. Además debe hacer un examen físico, que el examen físico debe ser completo, desde la inspección, mirar piel, si tiene estigmas de trauma, estigmas de infección, la altura de hombros buscando alguna deformidad, alguna compensación en la columna, la altura de la cadera, buscando algún déficit, algún problema de la cadera. Evaluar la marcha desde que el paciente entra al consultorio, evaluar el rango de movimiento de las extremidades, en este caso las extremidades inferiores, y hacer un examen neurológico completo. Traje esta escala que se utiliza ampliamente en trauma raquimedular, la escala de Asia, pero esto nos deja ver cómo se hace un examen neurológico completo. No voy a indagar en cada paso, pero hay que hacer un examen sensitivo, hay que hacer un examen motor y hay que hacer un examen de los reflejos. También hay que indagar por algo muy importante que son los reflejos o los síntomas urinarios, si tiene eh, incontinencia fecal o urinaria, y si el paciente tiene o no anestesia en silla de montar, que son parámetros muy importantes a la evaluación neurológica. Los pacientes además deben hacer un examen físico guiado o preciso sobre el dolor lumbar. Entonces hay algunos test que nos ayudan a tener mayor claridad de cuál puede ser la etiología del paciente del dolor lumbar. Primero el test de la SEC, donde se hace o se levanta la pierna de forma cuando está recta, y si el dolor que genera es un dolor radicular reproducido el que tiene en su día a día y que se va por un dermatoma, un territorio dermatomárico entre 30 y 70 grados, es positivo. El segundo test es el Bragar, que es este mismo test con una dorsiflexión del pie y que genera aumento del dolor. Y el tercer test que traje a la izquierda es el test de Wasserman o PKB, que es un test para evaluar las raíces lumbares altas. El test de la SEG es para evaluar las raíces del 4, del 5, y el test de Wasserman para las raíces L1, L2, L3. Y lo que se hace es poner el paciente en decúbito prono y hacer una flexión de la pierna sobre el muslo, y esto va a generar un dolor también radicular en el miembro inferior ipsilateral. Pero ¿cuál es el rendimiento de estos tests? Entonces el test de la SEC, que evalúa las raíces del 4 a S1, tiene una sensibilidad alta, hasta el 90%, por lo cual es muy útil para descartar una etiología, sobre todo radicular. Si es negativo, la hernia discal es improbable. El ACE contralateral, por otro lado, que también evalúa esas mismas raíces, tiene una especificidad alta y nos habla que un paciente probablemente tenga una hernia discal, una sintomatología radicular bastante marcada y que hay que evaluarla con paraclínicos e imágenes diagnósticas. El test de Bragar aumenta la sensibilidad y la especificidad de la SEC, y el test de Wasserman, como les dije, evalúa las raíces altas y tiene una especificidad y una sensibilidad bastante buena. El dolor pues va a ser en territorio radicular de estas raíces L1 a L3. También hay que evaluar la cadera y las lesiones acroiliacas en todos los pacientes. Por tanto, el test de Patrick, que hace una flexión, una abducción y una rotación externa
nos va a hablar de una probable etiología de un dolor de cadera, un dolor sacroiliaco, si es en la cara anterior de la pierna, de cadera, si es en la cara posterior de la articulación sacroiliaca, con una sensibilidad bastante alta. Y el test de Stifel, que se utiliza para patología de cadera, es levantar, elevar la pierna dolorosa y hacer una resistencia. Esto genera un dolor en la cadera bastante exquisito y tiene un buen rendimiento diagnóstico para eh, dolor de cadera. Sin embargo, el examen físico no es suficiente para los pacientes hoy en día, y pues con el avance de la medicina. Entonces, hay que saber qué imagen diagnóstica es la que hay que solicitar. La primera que se utilizó fue la radiografía. Sin embargo, esta solamente muestra el hueso, nos puede ayudar para evaluar fracturas o deformidades, y es un examen bastante accesible y barato, pero no es suficiente. Hoy en día se utilizan más las modalidades diagnósticas dinámicas para ver inestabilidad segmentaria y panorámicas para mirar el balance de la columna y las deformidades. Pero el examen de elección para el dolor lumbar crónico y para algunos pacientes con dolor lumbar agudo, el gol estándar es la resonancia magnética. Es un examen que nos permite evaluar los elementos blandos, los nervios, los ligamentos, el disco, y también nos permite ver los huesos y la temporalidad de muchas noxias, como por ejemplo la temporalidad de las fracturas. Es un examen que es costoso, no está disponible en todo lado, pero es el examen de elección. La tomografía es un examen que mejoró la radiografía, sin embargo no es la primera elección hoy en día en dolor lumbar crónico. Nos ayuda a evaluar el hueso, es de la imagen de elección en trauma, sin embargo no nos evalúa bien las estructuras neurales ni el tejido blando. Es muy útil hoy en día en pacientes postquirúrgicos y en algunos tumores óseos la estratificación se hace con tomografía. Pero si bien después de hacer un examen físico bien específico y sistemático, y solicitar muchas imágenes diagnósticas, muchas veces no podemos encontrar la etiología del dolor lumbar, que es un enemigo pues, de muchas caras. Entonces y el abordaje hoy en día se hace intentando evaluar o encuadrillar los pacientes en algunos síndromes para poder hacer tratamientos diagnósticos y terapéuticos apropiados, que entre otros vamos a revisar más adelante, que son los bloqueos. Entonces traje estos tres síndromes: el dolor facetario, el dolor discogénico, el dolor sacroiliaco, que son las causas más comunes de dolor lumbar crónico, siendo la más común hasta el 60% de los pacientes un dolor discogénico según algunas cohortes. El dolor facetario, que es un dolor que es mayor con la inactividad, que inicia desde la mañana, aumenta con la palpación en la musculatura, pues en la región paravertebral, perdón, que aumenta con la extensión y alivia con la flexión. Y los pacientes refieren quedar congelados en alguna posición, sobre todo en extensión. Es un dolor que no se va debajo de la rodilla y que se puede evaluar con el test de KEM, que es un test que se realiza con la extensión y rotación externa hacia el lado doloroso y va a generar reproducción del dolor. Este es, digamos que el abordaje del examen físico y la anamnesis. Sin embargo, hoy en día el gol estándar diagnóstico de este síndrome son los bloqueos de los ramos mediales. Lo que dicen los criterios clínicos o los criterios diagnósticos es que se deben hacer dos bloqueos que generen mejoría del dolor después de la realización de estos para hacer un diagnóstico de dolor facetario certero. Las imágenes diagnósticas nos pueden ayudar. La resonancia magnética puede mostrar artrosis facetaria, hipertrofia facetaria o derrame articular. Sin embargo, no son diagnósticas en sí. El dolor discogénico, el dolor es que aumenta con el sedente prolongado, con el aumento del peso, la carga de peso axial, que aumenta el dolor con la flexión, es un dolor no irradiado axial, y que es hasta el 60% de los dolores lumbares crónicos en algunas cortes, como les dije. También el método diagnóstico está controvertido. Hoy en día hablan de la discografía, sin embargo, la discografía es un proceso, digamos que riesgoso. Hablan de que puede generar microinestabilidad en el disco, que puede generar infección en el disco. Entonces, esto está más discutido, pero pues los criterios diagnósticos hablan de la discografía. El dolor sacroiliaco es un dolor del glúteo profundo en la región paramediana a nivel de la espina ilíaca posterior superior, que es a veces irradiado a la ingle, al muslo proximal o la región posterior del muslo, pero nunca pasa a la rodilla. El test que les traje a la derecha es el test de empuje del muslo de una sensibilidad bastante alta, lo que hace es la flexión del muslo sobre la cadera, y se pone la mano en el sacro, y se hace una presión hacia posterior del paciente unas 3 o 4 veces y genera reproducción del dolor. Es el test con mayor sensibilidad para dolor sacroiliaco, que hay varios test al examen físico. El método diagnóstico también hablan del bloqueo sacroiliaco. Esta vez no vamos a revisar el bloqueo sacroiliaco, pero también las imágenes diagnósticas tienen un alto rendimiento, sobre todo la resonancia contrastada, que nos habla de edema
en el hueso adyacente a la articulación sacroiliaca dolorosa. Una vez hecho el diagnóstico y el abordaje completo que hemos hablado, es importante tener en cuenta que el tratamiento se divide básicamente en tres. El tratamiento no intervencionista, que se divide en farmacológico y no farmacológico. El intervencionista, que habla de un tratamiento no quirúrgico, que son los bloqueos que vamos a revisar, y el quirúrgico. Entonces, traje esta guía que hace la OMS para el manejo no quirúrgico del dolor lumbar y de forma somera, las recomendaciones dicen que para el tratamiento no intervencionista, no farmacológico, hay que hacer o hay que recomendar una terapia estructurada de ejercicio que puede ser diversa. No se ha visto que alguna modalidad sea mejor que la otra, hay que mirar qué modalidad se acomoda mejor al paciente, esa es como la recomendación grande, y que tiene que ser multidisciplinaria, ayudada por fisioterapia, terapia física, fisiatría. La terapia, por ejemplo, con agujas, acupuntura, tiene una evidencia baja, pero funciona. La terapia de estimulación o de manejo de la columna mediante profesionales en esto, en la manipulación espinal, también tiene una mejoría en los pacientes con una recomendación baja, pero a favor. Y el masaje también se recomienda en estos pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, los medicamentos que tienen una mayor evidencia son los AINES, sin embargo, hay que tener en cuenta que generan efectos adversos con su manejo crónico y hay que tener como un parámetro o una norma, que es que el tratamiento de nuevos medicamentos, sea cual fuese, debe iniciarse con la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible y deben vigilarse los efectos benéficos y los perjudiciales que pueden tener estos medicamentos siempre. El paracetamol dice que no tiene estudios o ensayos clínicos que hablen de que benefician, sin embargo es un medicamento con muy bajo riesgo en su uso y que tiene mejoría en los pacientes. De hecho, la OMS lo menciona en algunas listas de medicamentos esenciales para el manejo del dolor lumbar, por tanto, su uso es a favor. Hay unos medicamentos que están controvertidos, que son los opioides, porque pues por el abuso que se ha generado hoy en día, sobre todo en países como Estados Unidos. Sin embargo, generan mejoría de la sintomatología y se pueden utilizar de forma vigilada. Los que no tienen buena evidencia y que se utilizan hoy en día en muchos casos son los anticonvulsivantes, los antidepresivos recaptadores de serotonina, los relajantes musculares, antidepresivos tricíclicos y los glucocorticoides. Ninguno de estos demostró en ensayos clínicos que generaran mejoría del dolor lumbar crónico. Entonces, en general lo que se debe hacer es una educación del paciente, hay que enseñarle cómo de mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Hay que hacer intervenciones psicosociales a los pacientes con banderas amarillas, rojas o verdes, negras, perdón, no azules, amarillas, azules o negras. A utilizar el medicamento adecuado y hay que generar un plan de ejercicio multimodal. Ya por último voy a hablar de los bloqueos lumbares, una revisión técnica, entonces es somera. Lo primero son los materiales. Hay que tener un intensificador de imágenes que se compone de un panel de control, un intensificador y un tubo que va a dar los rayos X. De los rayos X sale el intensificador y el intensificador lo sale a la imagen que vamos a ver en una pantalla en la sala de cirugía. La aguja espinal que va a diferentes calibres. Hoy en día recomienda el uso en medio de contraste hidrosoluble no iónico para poder asegurarse que se está en el sitio adecuado para hacer el bloqueo, y el anestésico local y esteroide, que van a ser los medicamentos que van a generar el alivio del paciente. Es importante decir que, como bien vimos, este es un tratamiento, tanto es un tratamiento como es una herramienta diagnóstica para el neurocirujano para saber cuál es la etiología que tiene probablemente este paciente del dolor lumbar. ¿Qué anestésicos se pueden utilizar? Lidocaína, un inicio de acción más rápido, pero una duración más corta, y la bupivacaína, que tiene una acción más lenta, pero una duración más larga de esta acción. Dentro de los esteroides, lo que se dice es evitar esteroides particulados por el riesgo de isquemia que genera, sobre todo en la columna cervical, pero también en la lumbar. El que es no particulado por excelencia es la dexametasona, sin embargo la triamcinolona también se puede utilizar. Hay que limitar el uso de bloqueos, digamos que en muy corto tiempo. Lo que dicen es que hay que hacer bloqueos máximo 3 veces al año con intervalos de mínimo un mes por el riesgo de síndrome de Cushing. Y digamos una mezcla que se utiliza muy usualmente, la dexametasona 16 miligramos más bupivacaína 15 miligramos, llevar con solución salina 20 cc y dar 1 a 2 por cc por nivel. Sin embargo, esto cambiará dependiendo del cirujano y dependiendo del bloqueo que se vaya a realizar.
Entonces, rápidamente, hay tres proyecciones en la radiografía. La primera es la proyección AP. Aquí les traje con los números, digamos que las consideraciones anatómicas. Con uno está el pedículo, con dos está el proceso articular superior, tres el proceso espinoso, cuatro el proceso articular inferior, cinco la lámina y seis la transversa. La proyección oblicua, que más o menos son 45 grados, pero dependerá de la anatomía del paciente. Lo que queremos ver es la imagen clásica del perro escocés, ¿cierto? Que es lo más común que nos enseñan. Y está con uno el pedículo, que sería el ojo del perrito, con dos la lámina, con tres el proceso espinoso, con cuatro el articular superior, que sería la oreja del perro, con cinco el proceso articular inferior, que sería la pierna del perro, y con seis la transversa, que sería la nariz del perro. Por último, la lateral, que está de forma paralela al paciente, nos va a poder también mostrar el foramen intervertebral, que sería la estructura que nos faltaría. Están las demás estructuras mencionadas con números para poder revisarlo. Entonces, el primer bloqueo es voy a realizar tres bloqueos de forma somera rápida. Entonces, el primero es el bloqueo del ramo medial. Es importante decir que el ramo medial es el que va a inervar las facetas articulares y que una faceta siempre tiene inervación por dos niveles. Entonces, si la faceta es, por ejemplo, L4, L5, va a estar inervado por el ramo medial de L4 y también por el de L3. Entonces, los bloqueos deben hacerse en los dos niveles para generar una verdadera, digamos, analgesia o anestesia de esos nervios. El ramo medial viene del ramo dorsal, que viene de la raíz espinal, y ese ramo medial va a dar un ramo ascendente, por eso es que la inervación es de ambos niveles. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con dolor facetario o dolor lumbar axial crónico inespecífico. Las contraindicaciones son déficit neurológico, radiculopatía, coagulopatía o infección local, además alergia a los medicamentos. Entonces, el bloqueo del ramo medial lo que se va a buscar es el punto de unión entre el margen lateral del proceso articular superior del nivel que queremos bloquear y el margen superior del proceso transverso. Eso nos va a dar un ángulo y en ese ángulo es donde va a pasar el ramo medial que queremos bloquear. Entonces, lo que dice la técnica es que podemos ingresar la aguja en este vértice y colocarla más o menos a las 2 a 3 del reloj, teniendo en cuenta siendo la 0 o el pedículo, ¿cierto? O el punto de referencia del pedículo de la vértebra del nivel que estamos bloqueando, ¿cierto? Luego se hace una confirmación radiográfica. ¿Por qué es importante o por qué revisamos las tres proyecciones? Porque una proyección solamente nos permite ver en una dirección, entonces tenemos que ver en las tres proyecciones o en las tres direcciones para saber o hacernos una idea de dónde está nuestra aguja en un espacio tridimensional, ¿cierto? Entonces, hacemos una imagen lateral y podemos ver la aguja. Lo que se dice es que tiene que estar por debajo del borde inferior del foramen y no más allá del borde posterior del mismo foramen para que esté bien en el lado donde está el ramo medial. Entonces, este serían los bloqueos hasta L5. Sin embargo, en L5 C1 tiene unas consideraciones anatómicas. Ya no va a tener la misma anatomía, sino que lo que vamos a buscar es el ala sacra y el punto que se intercepta con la faceta articular superior de S1. En ese ángulo vamos a ingresar la aguja porque está el ramo medial. Es importante decir que en L5 realmente no hay un ramo medial, sino que es el ramo dorsal. Eso es lo que tiene la anatomía de la mayoría de los pacientes. Y luego vamos a hacer una confirmación con una radiografía lateral. Tiene que estar en el mismo sitio, posterior al foramen, en la parte más inferior del mismo. El segundo bloqueo, el bloqueo facetario, sirve para los mismos pacientes, dolor lumbar axial, las mismas contraindicaciones, y lo que vamos a buscar es la faceta. Lo que hacemos es hacer una proyección oblicua hasta poder visualizar correctamente la faceta, que es la regresión facetaria, perdón, entre el proceso articular superior de la vértebra inferior y el inferior de la vértebra superior. Una angulación promedio de 25 a 35 grados dependiendo de la anatomía del paciente, y en medio de esta articulación vamos a poner la aguja. Se dice que por lo pequeño del espacio articular, solamente 1 o 2 cc es suficiente de la mezcla de medicamentos. El bloqueo epidural transforaminal hace parte de los bloqueos epidurales. Son 3, no vamos a revisar todos, pero está el bloqueo epidural transforaminal, el bloqueo epidural translaminar y el bloqueo caudal. Entonces, el bloqueo epidural transforaminal tiene las mismas contraindicaciones, a excepción de radiculopatía, porque estos pacientes que se realiza este bloqueo son pacientes con dolor lumbar radicular o pacientes con un canal estrecho que genera un dolor lumbar mixto, tanto axial como radicular con compresión foraminal. Lo importante de este bloqueo es que tenemos que tener una proyección oblicua verdadera,
Y para verificar que esta proyección sea verdaderamente oblicua hay varias maneras, ¿cierto? En el libro que revisé, lo que dicen es que hay dos formas grandes. La primera es mirar la apófisis articular superior de la vértebra y hacer que éste esté bisecando el pedículo de la vértebra superior. Esto nos lleva a tener una proyección oblicua verdadera. Y la segunda es que esta misma tip o la parte más superior del proceso articular superior eh, esté entre el primero y el tercio medio del disco intervertebral superior a la vértebra, como se ven en las imágenes que les estoy presentando. Entonces, una vez verificada la proyección oblicua, lo que hacemos es verificar la anatomía del paciente. Tenemos que encontrar tres reparos anatómicos. El primero es el tip o la parte más superior del proceso articular superior. El segundo es el margen lateral de la faceta articular inferior. Y el tercero es la parte más inferior de la apófisis transversa. Entonces, eso va a generar la anatomía del foramen. Vamos a intentar ingresar el foramen. A veces se siente una pérdida de la resistencia, otras veces va a generar un síntoma radicular en el paciente, pero esto no se da en todos los pacientes. Cuando se genera, pues nos hace pensar que estamos dentro del foramen, que se está haciendo bien el bloqueo, pero tenemos que verificarlo con una radiografía lateral y una radiografía AP, como estamos viendo en las imágenes de la derecha. Posteriormente se hace una confirmación con medio de contraste iodado. Lo que va a hacer es realzar la raíz bajante. Ahí hacemos la confirmación, e instilamos el medicamento y se hace el bloqueo. Tiene algunas consideraciones anatómicas el bloqueo del E5-S1. Lo que se hace es mirar o buscar la faceta superior de la articulación, la faceta perdón, articular superior de S1 y también se busca la cresta ilíaca. Adicionalmente, el borde superior va a ser la transversa del E5 y eso genera un triángulo, como estamos viendo en la parte, en cualquiera de las tres imágenes. Y la confirmación se va a hacer colocando la aguja en el triángulo y colocando medio de contraste, realzando la raíz bajante, que sería la raíz de S1. El bloqueo caudal, que este es el último bloqueo que vamos a revisar, se utiliza también para radiculopatía lumbar, para canal lumbar estrecho, sobre todo cuando tiene compromiso de múltiples raíces nerviosas. Las contraindicaciones son las mismas. Aquí hay que posicionar al paciente un poco diferente, el paciente en prono igual, pero con los miembros inferiores abducidos 20 grados, talores orientados hacia afuera y dedos del pie hacia adentro, esto para relajar la musculatura glútea y poder ingresar al hiato sacro de forma más fácil. Sin embargo, es importante saber que la anatomía del sacro y el hiato sacro es diversa, entonces no solamente se puede confiar en los reparos anatómicos, sino que hay que hacer una radiografía lateral, evidenciar dónde está el hiato sacro, dónde están los cuernos del sacro, e ingresar la aguja 2 a 3 centímetros por debajo del hiato sacro, ingresarla en un ángulo de 45 grados y que esté 1 o 2 centímetros por delante del hiato sacro. También se puede sentir esa pérdida de resistencia al ingresar al espacio epidural, sin embargo no se da en todos los casos. Posteriormente lo que se hace es pasar el catéter peridural, donde se va a instilar el medio de contraste. Lo que se describe es una imagen muy, muy vistosa, que es la del árbol de Navidad, marcando o realzando las raíces bajantes lumbares, y una vez hecha la confirmación se realiza el bloqueo, se instila el medicamento. Entonces, en conclusión, las conclusiones grandes que traigo es que el dolor lumbar es una enfermedad de muy alta frecuencia y que demanda altos costos para los sistemas de salud y la sociedad. Por tanto, hay que hacer un diagnóstico acertado, preciso y buscar la etiología del dolor, y esto depende de hacer un buen abordaje, como el que hablamos. Entonces, siempre hay que uno hacer que prime la clínica del paciente y luego ya buscar las imágenes diagnósticas, sobre todo las de mejor rendimiento y las adecuadas para cada paciente. Y una vez hecho el diagnóstico hay que hacer un tratamiento a tiempo, ¿cierto? Para que no se cronifique, no genere los costos y las dificultades y las incapacidades que son tan temidas para los sistemas de salud, perdón. Y hay que hacer un manejo escalonado, no iniciar de una vez con terapias intervencionistas, cirugías, sino iniciar con el manejo no farmacológico, el manejo farmacológico, y teniendo en cuenta que hasta un 90% de los pacientes se van a mejorar, el curso natural de la enfermedad es benigno. Por último, los bloqueos a la columna lumbar son una herramienta muy importante para todos los neurocirujanos y que acertadamente realizados y con una buena indicación son terapéuticos y diagnósticos. Entonces, una gran herramienta para nosotros como futuros neurocirujanos. Entonces, eso es lo que les traigo y muchísimas gracias por su tiempo.
Muy bien, Santiago, felicitaciones por esa revisión concisa y al grano, como decimos, yo diría que un 60 o 70% de la consulta externa de neurocirugía se relaciona con lumbalgia. Eh, entonces, es un tema que tenemos que tenerlo todo el tiempo. Nuestros pacientes, desafortunadamente, con mucha frecuencia lo ve un médico general y de inmediato lo manda a neurocirugía. Y eso pues nos sesga bastante porque los pacientes deben primero recibir un manejo médico primario, o sea, deberían recibir siempre el apoyo de un plan de fisioterapia antes de ir a un especialista en neurocirugía. Eh, También deberían ir al control de fisiatra o de ortopédica, si fuera el caso, porque pues ellos en general hacen el manejo médico, pues como les digo, orientan la situación hacia la fisioterapia, acupuntura, si es el caso. Y en cambio, pues neurocirugía, pues ya es la cosa más especializada, pero como lo estoy comentando, aquí la cosa está invertida. Bueno, vi que no mencionó la estimulación eléctrica transcutánea. Para mí es una herramienta muy útil de lo que se hace en fisioterapia. O sea que en fisioterapia se hacen cuatro cosas básicas, que es la terapia de frío-calor, ¿no? De hielo y calor. También se hace masaje, se hace la parte de ejercicios de fortalecimiento muscular y, bueno, terapia pasiva, obviamente, pero la estimulación eléctrica es muy buena, lo que llamamos el TENS, particularmente me parece bastante bueno. Y luego, si el paciente persiste con su dolor, entonces ensayamos las otras terapias de la acupuntura o las otras alternativas. Siempre hay que hacer eso antes, según las guías de manejo, sobre todo las europeas, que el paciente debe recibir mínimo 4 o 6 semanas de un buen manejo de fisioterapia, ¿no? Pues allá están más orientados a que se hace resonancia solo después de eso. Eh, y lo de los bloqueos ya era para otra charla, pero bueno, ya nos hizo un avance que será más adelante. Muy bien, si hay más comentarios o preguntas, pueden hacerlo, gracias. Bueno, parece que ninguno quiere darnos aportes adicionales. Entonces, damos por concluida la sesión. Es hoy la primera charla del esquema de patología de columna y vamos a hacer un buen grupo de charlas alrededor de esto. Tenemos más de 2 años de no revisar estos temas, entonces vamos a enfocarnos bastante en esto. Muy bien, que descansen y gracias. No, muchas gracias a todos. Gracias, Santiago.